Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una vez más que se escuche en esta versión en cuarentena. Seguimos haciendo que se escuche el programa de ATEN desde nuestras casas y hoy vamos a tener una amplia gama de temas. Por supuesto que las cuestiones de actualidad vamos a estar hablando de eso, el tema de los salarios adeudados, de las designaciones que no salen, bueno, de todo esto. En un ratito ya vamos a escuchar a Marcelo Guagliardo, pero también seguimos hablando de la cuestión pedagógica como todos estos programas. Vamos a compartir experiencias de docentes del interior, también en particular vamos a hablar con una maestra de plástica de San Martín de los Andes. Allí en una de las escuelas de San Martín han decidido hacer radio para poder llegar a los alumnos y a las alumnas. Pero además vamos a compartir la segunda parte de la nota que le hacíamos la semana pasada a Graciela Morgade. Ella es pedagoga, doctora en educación y reflexiona sobre este tema, ¿no?, de educar y aprender en tiempos de aislamiento, de cuarentena y de pandemia. De todo esto vamos a hablar aquí en Que se escuche durante una hora. Recuerden que estamos en el Facebook de ATEN, también en Prensa ATEN Provincial, y también estamos en las redes sociales, por supuesto, durante toda esta hora aquí en 24/7. Enseguida vamos a un separador, unos minutos, pero enseguida comenzamos con la primera nota con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Que no me resigno, que no me resigno yo, que no me resigno, que no me resigno yo. Estamos en contacto con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches. Continuamos con esta metodología distante, pero que nos hace estar cerca y al aire todos los jueves. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a vos, Esteban, al resto del equipo. Y bueno, tratando de encontrar la forma de mantenernos en contacto, y esta es una de ellas, así que en buena que podamos contar con eso, ¿no? Bueno, son tiempos muy extraños, lo venimos hablando en todos los programas, pero también son tiempos muy activos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, tuvieron una importante reunión con gente del gobierno. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trató? Sí, bueno, está bueno cómo lo presentás, porque en realidad, ante esto que pareciera ser que están las cosas quietas, hay un enorme movimiento que hace que se canalicen una infinidad de situaciones que atraviesan las escuelas, que atraviesan los compañeros y las compañeras. Hemos estado en los medios permanentemente con distintos reclamos y obviamente donde corresponde hacer estos reclamos, que es en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, en cada distrito los compañeros de las seccionales. Y ante toda esas discusiones que se han instalado, bueno, también estuvo esta reunión que vos decís que se realizó el día martes, con 3 ministros del gobierno provincial, la ministra Merlo, que es la ministra de Gobierno, el ministro de Hacienda, Guillermo Pons, y la ministra de Educación. Ahí nos trasladaron una información con relación a la situación de los ingresos de la provincia y de que la provincia está priorizando en el uso de los recursos provinciales el pago de salarios, que para nosotros, así se lo planteamos, es una cuestión central y que es una obligación del gobierno provincial garantizar el pago total, en su totalidad, así como en tiempo y forma para todos los trabajadores y trabajadoras, tanto activos como jubilados, porque claramente no vamos a aceptar ninguna otra cuestión que pueda plantearse, como sabemos que están sucediendo en otros sectores de trabajadores y trabajadoras, reducciones salariales o pagos escalonados. Así que la posición nuestra con relación a eso fue muy concreta sobre ese punto en particular, y ahí el gobierno planteó, bueno, que estaban sobre el fin de esta semana, hoy, mañana estarán, mañana mejor dicho, tendrían que estar ya informando el cronograma de pagos del mes de abril.
Y obviamente planteamos la problemática que tiene nuestro sector, ¿no? Relacionada hoy con la urgencia de la cobertura de cargos y de horas cátedras. Ese fue un tema que lo planteamos. ¿Y por qué lo planteamos ahí? Porque claramente para nosotros se trata de una cuestión relacionada con esto de que se prioriza el pago de los salarios. Lo que nosotros podemos estar interpretando es que el gobierno está tratando de controlar el gasto, así entre comillas, de la provincia, y una de las cuestiones que puede llegar a ser una variable en esto es la no cobertura de vacantes que hoy que existen en el sistema educativo. La educación es de los pocos sectores de la administración pública que tiene movimiento de gente. En el resto de los sectores hay personal de planta o temporario. En el caso de del sistema educativo hay movimiento a través de los ascensos de jerarquía que generan la necesidad de una cobertura de una interinidad, de una suplencia, o ante la creación de nuevos cargos por la demanda a partir de determinada decisión de crear una escuela o de crear un nuevo grupo, tienen que crearse los cargos. Entonces, no hay solamente personal con estabilidad, que serían los titulares, sino que además hay, y aquí sí existe movimiento, interinatos y suplencias. Es decir, que eso se cubre permanentemente. Son decisiones y mecanismos de coberturas de cargos permanentes. Bueno, esto hoy está parado. Y es una llave que tiene el gobierno para poder encontrar algunas reducción de la masa salarial. Esto es tan así que obviamente se está demorando en la cobertura precisamente por este tema, y nosotros lo planteamos como una cuestión urgente. No se puede ajustar en educación, no se puede hacer esto, porque lo que se hace, además de generar la falta de un puesto de trabajo, lo que se está haciendo es impedir que alguien tenga garantizado su derecho a la educación, y esa es una obligación del Estado provincial. En estos términos se lo hemos dicho al ministro Pons, que es el ministro de Hacienda, se lo hemos dicho a la ministra Storioni, y eso es algo que el gobierno provincial tiene que resolver urgentemente, porque lo que no se puede hacer en esta situación es pretender que con los recursos que tienen que ir destinados a la educación se puedan resolver otras situaciones que estén atadas a la pandemia. También, Marcelo, hay que contextualizar, digamos, que toda esta situación de pandemia, de coronavirus, llegó en un momento de conflicto también, ¿no? Porque no es que estaba funcionando todo perfecto, iba todo sobre ruedas, como se dice, y bueno, y las cosas funcionan más o menos y siguen y tal. En realidad, había un conflicto importante en el medio. Había un conflicto en el medio que obviamente queda en la agenda de la discusión, porque lo que apareció en la escena es algo que claramente hubo que priorizarlo. Primero, el aislamiento social obligatorio y preventivo, y segundo, la cuestión relacionada con el funcionamiento de un sistema educativo en una condición distinta a la que estábamos acostumbrados a que funcione. Esto tiene y expone o saca a la luz, hace visible una serie de desigualdades muy arraigadas en nuestro sistema educativo que hoy nadie puede ocultar. La falta de conectividad, la falta del recurso tecnológico, tanto de docentes como de los propios estudiantes. Y bueno, contra esto hay un trabajo enorme, porque esto es lo que nosotros destacamos permanentemente, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, para que a pesar de esas dificultades se pueda mantener el vínculo pedagógico entre el estudiante y el profesor o la profesora, el maestro o la maestra, y la relación de la escuela con la comunidad, porque no nos olvidemos que son los equipos directivos, muchos de esos hoy descabezados o por lo menos no completos en la medida que lo requieren, los que tienen el contacto con las comunidades, con las familias que están en estado de vulnerabilidad, para ver si se logra respuestas que hagan a una asistencia social que les permita pasar este tiempo con mayor dignidad. Entonces, eso que estaba latente o en desarrollo, hoy tiene se expresa de otra manera y quizás con mucha más crudeza, ¿no? Porque en realidad, en algunos casos, son desigualdades que por más esfuerzo que hagan las escuelas y nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación no podemos resolver.
Sí, está bien que lo marques, porque es un aprendizaje sobre la marcha también, ¿no? Porque nadie estaba preparado para esto. Y cualquiera que tiene un docente, una docente cerca, sabe que es mucho más difícil que trabajen desde sus casas por todo lo que hay alrededor. Y además que esto que decías vos, ¿no? Todas las dificultades de tecnología, de acceso de los propios docentes muchas veces, y también de los estudiantes, que tienen, como hablamos siempre, realidades muy distintas a lo largo de la provincia, ¿no? Esto es así, y es tan así que hoy nosotros recibimos, además de los reclamos de nuestras compañeras y compañeros que tengan dificultades que han tenido dificultades con el pago de salario, algunos que todavía estamos atrás de eso para resolverlo ahora con el pago del mes de abril, que te plantean la necesidad de tener alguna posibilidad de acceder a la computadora, digamos, a poder comprar una computadora en una condición favorable, tasa cero, porque hoy es el docente que no tiene ese recurso tecnológico está en una situación de imposibilitado para poder cumplir con la tarea. Está claro que la computadora no reemplaza la tarea presencial, no nos reemplaza como docente, no reemplaza a la institución escuela ni al proceso educativo, como siempre lo decimos, un hecho eminentemente colectivo. Pero es un recurso, y es un recurso que hoy muchos de nuestras compañeras y compañeros no lo tienen. Así que digo, esto lo digo porque hoy inclusive hemos recibido un reclamo de ese tipo, y es algo que nosotros veníamos planteándole al gobierno. Si recordamos, uno de los temas que le planteábamos al gobierno antes de empezar digamos, la cuarentena, y el que era motivo del conflicto, era que el gobierno reconozca a los docentes un dinero para precisamente atender la conectividad, para equiparnos de recursos tecnológicos, para poder tener las herramientas que hoy requieren en estos tiempos la tarea de enseñar. Nadie pensaba el 1 de marzo que el 13 de marzo se iban a suspender las clases porque íbamos a estar con esta cuarentena que hoy está atravesando la humanidad, ¿no? Pero digo, ¿cómo uno puede conectar eso que se estaba reclamando con lo que hoy resulta ser una necesidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga alguna garantía mínima de poder realizarse? Marcelo, el otro día tuvieron iba a decir manifestación, pero ni siquiera sé si se le puede poner nombre, porque eran muy poquitos ustedes ahí en las afueras del Consejo Provincial de Educación, y a partir de esa expresión, por decirlo de alguna forma, hubo algunas críticas, como por ejemplo la del fiscal. ¿Qué tenés para contestar a esas críticas? Primero, lo que nosotros hacemos es ejercer la representación de nuestras compañeras y compañeros bajo la tutela que nos da la Constitución y en una situación que no es estado de sitio ni suspensión de las garantías constitucionales. Por lo tanto, el derecho a peticionar a las autoridades y el de ejercer representación legítima no está garantizado. Entonces, lo que creo que lo que hace el fiscal Viñaroli es, de alguna manera, banalizar un tema tan importante como es el cuidado de la cuarentena. Porque eso sí que es un tema que él debería estar ocupándose para garantizar que las familias que están en situación de vulnerabilidad puedan tener garantizada el tiempo de cuarentena con las condiciones para poder pasar este tiempo. Y además, digo, una fiscalía que deja mucho que hablar, digamos. Nosotros, la verdad, no queremos ni siquiera comparar con otras cuestiones que han sido tremendas, pero la Fiscalía de Neuquén no se ha caracterizado nunca por tener intervenciones oportunas en defensa y tutela de los derechos de la víctima. Es más, ha tenido que ser tironeada para que en alguna oportunidad actúe cumpliendo el rol que tiene que tener, de la búsqueda de justicia desde parte del Estado. Y nosotros de eso la verdad que podemos hablar mucho, pero digo, no quiero compararlo porque son cosas incomparables, pero me parece que el fiscal Viñaroli debería dedicarse a lo importante que tiene y no banalizar un tema de tanta envergadura. Y ratifico esto, estamos cumpliendo con una función y esa función la vamos a seguir ejerciendo con la representación que nos cabe legítimamente otorgada por nuestras compañeras y compañeros. Te saco un poco de tema, aunque obviamente también tiene relación, ¿no? con la salud, con la educación, con esta situación que estamos viviendo.
una opinión sobre esto que se está debatiendo a nivel nacional, que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué pensás de esto? Mirá, más que una opinión personal, yo me atrevería a decir que es una opinión compartida primero por nuestro espacio de conducción, por los compañeros y compañeras del TEP, que estamos en conducción de provincial, de 17 de las 22 seccionales, en el instituto con representación, en el Consejo Provincial de Educación. Es un espacio importante en términos de representatividad en ATEN. Y porque además es un proyecto que ha sido presentado, avalado y en todo caso impulsado por compañeros nuestros en el orden nacional. Y cuando digo esto, digo de la CTA, de los trabajadores, que está representada por el compañero Hugo Yasky, o por lo menos que es el referente nacional. ¿Cuál es el significado de estos proyectos de ley que están tanto a nivel nacional como también hay un proyecto acá a nivel local? Hoy el mundo atraviesa por una situación excepcional, que es la parálisis de una economía de la cual dependen los ingresos de los estados provinciales y nacionales, vía ingresos brutos, vía incluso una estructura impositiva que casi carga todo el consumo y que se vuelve en algún punto regresiva, ¿no? Pagando más los que menos tienen. Pero todo ese movimiento hoy está absolutamente paralizado. Han caído también las cuestiones relacionadas con commodities, en el caso de Neuquén, la cuestión relacionada a lo petrolero y demás. Y lo que queda acá para los estados es la emisión, ¿no? Emitir. Hay algunos que pueden emitir en números muy importantes, como el de Estados Unidos, que emitió casi 3 billones de dólares para contener el problema económico que va a tener, como lo tienen las economías de Europa y todos los países del primer mundo. Bueno, imaginemos lo que puede o lo que sucede con los países como el nuestro. Y en el mundo entero las fortunas pagan. Antes de la pandemia, la Argentina es el único país donde cuando se le va a querer cobrar impuestos a los ricos, todos parece que nos volvemos millonarios y salimos a defender esto como si fueran causas comunes. Y no es así. Un compañero dijo, no creo en la solidaridad de los ricos, creo sí en la solidaridad de los trabajadores, que podemos organizarnos, colaborar con un merendero, con un comedor, trabajar unificadamente para cuidar nuestros derechos. Ahora los ricos no tienen nada de solidaridad. Y creo que está a la vista de todo. Por lo tanto, tiene que intervenir el Estado para ir por parte de sus fortunas, que la hacen a costa del esfuerzo de la clase trabajadora. Esto ya está en el capital. ¿Quiénes producen los recursos? Entonces, ir por esto es urgente y se trata de un problema de subsistencia del Estado. Por lo tanto, las fortunas tienen que tributar, y yo iría más, no solamente por una vez y de manera excepcional. Tendría que ser permanente, porque cada vez va a hacer más falta que esos que tienen mucho, y digo, insisto con esto para que no salga alguno a decir que yo no tengo por qué pagar, no, estamos hablando de las fortunas, 3 millones de dólares o más, los capitales que claramente no van a tener ninguna consecuencia por este parate de la economía a nivel mundial. En todo caso, digo, que hagan ese aporte obligado por el Estado para que se permita atender una urgencia, que es el hambre, que es garantizar la educación, que es garantizar el funcionamiento de la salud pública. Eso se hace y es imperioso. Por eso hay que apoyar, reforzar y darle la mayor difusión posible a este tema para que ningún distraído, incluso de la clase trabajadora o de los sectores medios, pueda pensar que es un ataque a su sector. No. Se está hablando de un impuesto para que los que tienen mucho distribuir para que la transferencia no sea como fue durante tantos años de abajo para arriba, cuando nos aumentaban los servicios públicos, ¿no? Sea al revés, que de alguna vez por toda la Argentina lo que haya sea transferencia de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para garantizar derechos. ¿Qué va a pasar después? La verdad que no lo sabemos, pero por lo menos se están dando ciertos debates, ¿no? Como esto de lo que estás hablando vos, el rol del Estado, se habla, no sé, por primera vez en mucho tiempo de la posibilidad de, por lo menos empezar a debatir una renta universal, ¿no? Son cosas que un salario universal, cosas que no se hablaban antes, digamos, por lo menos se discuten hoy.
Yo creo que si tiene algo de positivo todo este tiempo que estamos atravesando, es que se han puesto en valor incluso la importancia que tiene un Estado fuerte, un Estado que tenga presencia, un Estado que pueda tener bajo su control, o por lo menos con posibilidades de intervención, digamos, recursos fundamentales de cualquier sociedad. Mantener las líneas de bandera no es una cuestión menor, nos está permitiendo proveernos de recursos para atender la pandemia. Se pudo repatriar a gente que había quedado varada en otros países del mundo. La salud pública, poder tener una salud pública que en cada rincón de la provincia pueda estar ahí preparada, y obviamente no está preparada porque durante mucho tiempo se la vació. Entonces demuestra todas las falencias que tiene un Estado ausente. Bueno, eso hay que reconstruirlo, porque el único que puede garantizar derechos es el Estado. Y los países donde esto no pasa están quedando con una tragedia enorme. Brasil, acá nomás, tiene 10 veces o 15 veces más fallecidos en este tiempo que lo que tiene Argentina. Son un país más grande, es cierto, pero si uno hace proporcionalmente, el costo que está teniendo en vidas, el impacto que tiene el COVID durante este tiempo, demuestra que la política del Estado no son inocuas, no es que no causan ninguna consecuencia, causan todas las consecuencias graves para los sectores populares. Entonces, me parece que viene esa discusión y van a empezar a quedar voces muy aisladas que puedan sostener lo otro, que el Estado no tiene que estar, que tiene que ser mínimo, porque esos son los que hoy están pidiendo intervención del Estado. Son esos grandes capitales que hoy piden al Estado que los ayude para pagar los salarios, que les dé préstamos a baja tasa de interés. Bueno, ¿cómo era eso? ¿No era que no había que tener Estado? O que piden que el Estado emita. Lo están diciendo los economistas que hasta hace poco decían que emitir era un poco más llevar a la Argentina a la quiebra. Resulta que ahora dicen, no, hay que emitir. Bueno, vieron cómo es, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprovecharlo para construir una nueva lógica de un Estado que tenga lo que tiene que tener para poder garantizar derechos. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho esta charla y la continuamos en los programas que vienen. Con mucho gusto. Bueno, un saludo para vos y para todas las compañeras y compañeros que miran el programa. Un abrazo. Estamos en Que se escuche, como todos los jueves a esta hora. Vamos a seguir compartiendo contenido y mucha información, y ahora nos vamos a una pausa, pero antes los invitamos y las invitamos a que vean el esfuerzo que están haciendo docentes de todas las provincias para mantener el vínculo con sus estudiantes. Escribimos palabras, palabras sin dueño que esconden secretos y tejen los sueños. Hola, buen día, profe. Cuando atraviesa el jardín. Escribimos palabras, palabras de luna que cantan de noche mi canción de cuna. Profe, mande más tarea, pero que no sea mucha. A dormir, cierro los ojos y sueño. Escribimos palabras, palabras con brillo, que viajan contentas dentro de un bolsillo. Bueno, ahora lo hago, profe. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme. Escribimos palabras, palabras de arena, que hilvanan consuelos para cada pena. Señor, hola, ¿cómo anda? Sí, yo lo había hecho de dos formas. La primera que le mandé y después esta que le mando ahora. Una vez estudié en un librito de Yuyu. Después me acordé eso de que en el aula habíamos estudiado las unidades. Entonces cuando empecé a acomodar ahí me di cuenta cómo podía ir encontrando el número exacto. Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Escribimos palabras y narramos las mismas. Todo pasará y pronto volveremos a reencontrarnos.
en las aulas, en los pasillos, en la escuela. Ese lugar que hemos elegido para entrelazar los sueños, compartir historias y seguir apostando a la educación pública.